Buenas tardes. A veces hablar de nuestras grandes figuras del vallenato, de esas que ya nos dejaron, tiene un denominador común: las carreteras. En ellas perdieron la vida trágicamente figuras tan representativas del género como Martín Elías Díaz, Patricia Terán, Khaled Morales o Leo Gómez, por nombrar solo algunos. Hoy les contaremos detalles inéditos sobre la muerte de algunos de estos personajes. Cuando paran este semáforo dicen, vuélate, dale rápido, que no cogieron la curva. Se desesperó el compañero. Y efectivamente sí fue. Eso es horrible. Cuando uno está en una situación de esa es horrible. Es horrible, es horrible. Hay quienes se atreven a comentar que acordeones y tragedias automovilísticas siempre están de la mano. Lo cierto es que desde 1979, cuando el tío de Diomedes Díaz, Martín Maestre, muere, estando el cacique de la Junta en ese mismo vehículo, cada cierto tiempo una muerte más se asoma en el panorama. ¿Se trata de un ciclo inexorable? ¿Qué es lo que paradójicamente los une? Reconstruimos estos hechos. Volteó el bus así, la muchacha, la novia de José, que también cantaba, la muchacha. Sacó la cabeza, se la tripó así. Ella estaba acá en Barranquilla con su manager y iban para Cartagena y también en exceso de velocidad pues también acabó con la vida de ella. Al que intentar frenar y hacer la curva, como que se desesperó y el carro hizo esto. Y ¡pum! Lo esperó este árbol o un árbol que estaba acá. Lo que en muchos casos une a estos artistas es que nos dejaron estando en su punto más alto. Quizás con la idea de formar una nueva generación de vallenatos que arrancaba con ellos, como la nueva ola o la presencia vocal femenina en el género. Esa fue una de las tantas ausencias musicales que se derivaron de sus inesperadas muertes. El día que Martín murió, 30 minutos antes yo chateé con él, o sea, nos respondimos un mensaje. Afectado porque fueron grandes exponentes y sobre todo tan jóvenes. Le tocó partir joven, dejó un legado que sigue dando frutos. ¿Realmente hubo exceso de velocidad, licor o hasta hechicería? Aunque cada caso es distinto, muchos dejaron a la mitad sueños, discos y proyectos no resueltos. La ausencia queda, sobre todo entre sus familiares, amigos y fanáticos. Soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y este es el expediente final de los cantantes vallenatos que han muerto en el asfalto. Comenzamos. Es muy duro y más que todo porque normalmente son contemporáneos con uno. Yo con la muerte de Martín, yo me desvanecí y desperté en la clínica. Me desmayé 3 días sin comer y sin dormir. Dicen que cada vez que se intenta entender por qué los artistas vallenatos mueren en las carreteras, se abre una caja de Pandora que nadie logra volver a cerrar. Triste, eso es muy triste, como te decía ahorita que llegaste, hablaba de eso hoy con mi hijo hoy porque me preguntó por qué todos mueren de accidente, porque me preguntó por Jesús Manuel, por un compositor que en paz descanse, que es nuestro hermano Leo Gómez, me preguntó por su tío, me preguntó por todas las partes de Terán, y yo, hijo, pues nosotros vivimos en carretera exponiéndonos todo el tiempo, lastimosamente. Creo que teníamos una amistad muy bonita con Patricia, sus hermanos, con Diomedes. El hijo el hermano de Martín también. Yo creo que hay muchas personas que han muerto en accidentes de tránsito en carretera. Dejaron una parte importante en el folclore y se llevaron, no sé qué porcentaje, pero se llevaron un mundo más de melodías, de poesías, porque se llevaron lo que nosotros nunca podremos escuchar. No mucho, que son gente que tenía mucha importancia, tanto en el canto,
los compositores con sus letras, los compositores Romualdo Orlando Marín, por ejemplo, Khaled. Hablamos solamente de los accidentes no automovilísticos. Pero lo inquietante no es la explicación, sino la repetición. Nombres que se apagan en el asfalto como si la carretera reclamara una y otra vez por vidas marcadas por el vallenato. Y aquí aparece la duda persistente y oscura. ¿Es coincidencia o destino? A veces, para algunas agrupaciones, cuando se hacen 2, 3, incluso 4 presentaciones en un mismo día, se convierte cada vez en más complejo el tema porque sí, los desplazamientos entre uno y otro sitio, normalmente cuando son muchos, siempre requieren de agilidad, de llegar, recoger instrumentos, subirlos a la tarima, volver. La irresponsabilidad, de todo lo que me dijiste, yo creo que la irresponsabilidad personal. Uno tiene que saber hasta dónde llega, cómo llega y por qué. Yo pienso que las maldiciones obviamente existen. Hay maldiciones que se rompen con oración. Yo soy muy creyente y creo que Dios puede romper toda maldición. Y creo que hay que orar mucho, ¿no? Hay que orar mucho por el género, todos, por Colombia en sí. Yo no veo una maldición, ¿no? No la considero así, aunque sí han hablado mucho sobre eso y han dicho muchas cosas, sobre todo pues del mundo Díaz. Viste, pero Diomedes cuando me decía a mí en carretera, compadre, bájale la velocidad. No se vaya a dejar pasar de tal carro, porque esa luz que viene ahí no me suena. Yo me ponía, te cuento, que no me dejaba pasar. Porque todos los que decía le salía. Todos pasamos peligros en la carretera, a todos. Pero fíjate, nuestros padres. Mi papá murió de viejo. Diomedes murió, pues ya de pronto por una enfermedad. Y ellos también fueron más grandes que nosotros. O sea, eso no tiene nada que ver, ni la fama, ni nada. La velocidad, la imprudencia mata. La imprudencia mata. Yo creo que yo yo soy de las personas que cuando me ponen a alguien que maneje, siempre me voy adelante con él y siempre estoy pendiente, nunca me le duermo. Fabriciana Meriño fue una pionera absoluta con su acordeón en una época en la que el vallenato era un espacio prácticamente exclusivo de hombres. Ella logró abrirse camino como acordeonera y corista, trabajando con grandes del género como Aníbal Velázquez y Alfredo Gutiérrez. Fue una figura precoz en la música. Madre a temprana edad y víctima prematura de la muerte. Tenía 20 añitos apenas, un mundo por delante, cuando la parca se la llevó. Una mujer que se atrevió en la época del mero machismo, de un género tan machista como el vallenato, se atrevió a competir de tú a tú en el primer Festival Vallenato de 1968, en el que Alejandro Durán, el Negro Grande, fue proclamado como rey indiscutido de ese festival. La artista murió a las afueras del municipio de Turbaco, Bolívar. Su muerte fue fulminante luego de que el bus rodara a 30 metros después de la colisión. Fabriciana estaba embarazada. El accidente se ocurrió en horas de la mañana entre Cartagena y Turbaco. El conductor del vehículo de la empresa La Costeña, que entre otras cosas ese vehículo era de propiedad de Aníbal Velázquez, parece que hubo un microsueño y el vehículo sufrió un accidente. En ese accidente perdió la vida una de las integrantes, la única integrante femenina que tenía Aníbal en ese momento, y sufrió un accidente. Aníbal perdió un dedo de su pie. Cuando yo veo que el búho no me paré, boté el pescado y la yuca y toda esta vaina que traía en la mano y agarré el timón. Cuando agarré el timón me salí, me di la vuelta así, salí por la ventana. Me salió la pierna por la ventana. Volteó el búho así, la muchacha, la novia de José, que también cantaba, la muchacha. Sacó la cabeza,
se la tripó así. Me sacó los ojos, le sacó toda esta vaina. Esa fue la muerte y yo quedé prensado. El acordeonero y compositor Martín Elías Díaz fue el gran mentor musical en la vida del ídolo Diomedes Díaz. A raíz de un tío, Martín Maestre, que tenía esa rama musical de acordeonero, compositor y cantaba, se le pegó eso a mi compadre Diomedes, que le gustaba componer y versear. Pero el tío Martín Maestre le dijo en Carrizal cuando estaba bastante muchachito, dijo, sobrino, yo siento que las composiciones de usted tienen una esencia que no se le ha escuchado a ningún otro ser humano. ¿Usted por qué no aprovecha y no solamente las compone, sino que entréguelas interpretadas? Entonces, mi padre ahí empieza a absorber enseñanzas para poder crear su propio estilo. Tío y sobrino venían de parrandear en el corregimiento La Junta. Justo al llegar al barrio Los Cortijos sucedió el fatal accidente. El tío Martín fue trasladado al hospital Rosario Pomarejo de Valledupar, pero ya no había nada que hacer. El golpe en la cabeza era letal. Diomedes nunca superó la partida de su amado tío y por eso se le veía muy poco manejando carro. Diomedes tenía de no manejar desde que había muerto su tío Martín Maestres, que Diomedes venía manejando el carro, el tío venía atrás, se sale y se mata aquí a la entrada de Valledupar. Más nunca había vuelto a manejar. Precisamente ese día se apagó la voz de Patricia Terán, quien a sus 25 años se logró posicionar e inmortalizar como la voz femenina más importante del vallenato. Nadie ha logrado superarla. Ella estaba acá en Barranquilla con su manager y iba para Cartagena y también un exceso de velocidad pues también acabó con la vida de ella. Creo que esa es la historia más palpable que tengo. Pienso que esos acontecimientos dolorosos en los artistas tienen un propósito. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Patricia Terán, que fue exitosa, es la mujer cantante de vallenato más exitosa que tenemos en estos últimos tiempos y se fue en el mejor momento de su carrera. Jesús Manuel Estrada tenía 39 años cuando se accidentó en las carreteras de Sabana de Torres, Santander. Creo que fue una imprudencia, yo no, como digo, yo primero está Jesucristo adelante de nosotros y creo que tenemos que ser respetuosos con la velocidad y el alcohol. Quien fuera integrante de la agrupación Los Diablitos salió a las 4 de la madrugada feliz porque aún olía a fiesta y acordeón. La voz de esta estrella se apagó sin despedirse. Jesús Manuel era como mi hermano. Creo que hay una cosa clara que fue una imprudencia. Ellos vienen de Medellín, tocan en un pueblo cerca de Aguachica, por ahí por esos lados, se devuelven con las mismas, incluso iban tomando alcohol. El vehículo en el que viajaba el intérprete de Los Caminos de la Vida y Directo al Corazón terminó convertido en tragedia. El miedo a salir, el pesar de que se vaya una persona cercana, pero también la preocupación de que te pueda pasar a ti. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de los artistas vallenatos que han perecido en las carreteras de Colombia. Hay quienes hablan de una maldición silenciosa, una presencia que viaja con ellos entre aplausos, licor y madrugadas infinitas. Otros insisten en que todo se reduce a las malas decisiones que llegan con los excesos, cómplices del acordeón. Lastimosamente en Colombia no cuenta con unas vías
adecuada pues para transitarlas como deberían ser. Y nosotros, pues a mayor exposición, como le digo, mayor posibilidades. Yo pienso que pues la vida del artista está en la carretera. O sea, inevitablemente siempre están viajando, estamos siempre expuestos a muchas cosas. Incluso yo tuve un bus, yo transporté a Poncho Zuleta, a Peter en su momento, cuando él todavía no había comprado su bus. Y también hubo muchos choques y son la irresponsabilidad de los choferes. Los choferes llegan a los eventos, entonces no se van a dormir, sino que ellos se van para la tarima también a disfrutar del show, y cuando tú sales ellos también están en la parranda, te terminan pues cometiendo una embarrada en la carretera porque siempre andan a velocidades impresionantes. Ahí es donde está la imprudencia. Empezando lo que tú dices de que el conductor llega a la escena, al evento y esté en la tarima. ¿Por qué tiene que estar en la tarima? Tiene que estar en el vehículo descansando, durmiendo. No, hay unos choferes que se bajan con el jefe, se montan una tarima, según acompañarlo, le tienen la botella de whisky, todo me sirve, puede que ellos no tomen, pero también el cansancio, no solamente el trago, también el cansancio vence, los microsueños, y ahí es donde viene el problema. Y las carreteras aquí tampoco se prestan para soportar unas velocidades, porque esa es otra, el afán. No puedo negar si han habido excesos, como todo, pero no solamente es culpa tampoco de nosotros que vamos también, sino de quien viene, del otro transeúnte, pues no sé si sea la palabra, la otra persona que venga conduciendo. O sea, en las carreteras la responsabilidad es de todos, no solamente de uno que va manejando, sino que ahora en Colombia se maneja más por el que viene que por uno que es el que va. Uno conduce, tiene que conducir por el que va y por el que viene. El que viene de frente y el que va detrás de ti. Porque tú eres prudente, pero tú no sabes cómo piensa el que viene y el que va. Hace algún tiempo, en la noche, viajamos de un pueblo a otro, teníamos varios conciertos y ahí se me atravesó una vaca. La vaca casi nos hace irnos de este mundo, Dios nos cuidó. Tuve un problema grande porque la misma vaca mató a alguien. Khaled Morales conducía en la vía que de Cartagena se llegaba a Valledupar, sin saber que cada segundo lo acercaba a un final inesperado, un giro brusco, un hueco en la vía, el control que se escapa y el mundo que se voltea en un instante. ¡Wow! Imagínate lo que prometía Khaled Morales. O sea, era un genio, o sea, sigue siendo un referente para la nueva ola, para la nueva generación. Dejó un hueco impresionante. Khaled llegó a inspirar no solo a unos hermanos, sino a una generación completa. Khaled fue un ser que tenía un llamado y tenía un propósito en la tierra, cumplió su propósito. Dicen que a las 3:30 de la tarde el carro se volcó, que el golpe fue devastador y que su cuerpo quedó atrapado en un sueño profundo del que ya no despertó. Tenía 21 años. Entonces, lastimosamente, Khaled sale de Montería con el afán de llegar al estudio de grabación en Valledupar, que tenía turno de grabación a las 2 de la tarde y, lógicamente, pues, iba en exceso de velocidad. ¿Entiendes? Entonces se lo comió una curva, que es lo que creo que pudo haber pasado, o lo que se dice, y ahí fue que lastimosamente pasó lo que pasó. Le tocó partir joven, dejó un legado que sigue dando frutos. Muchas personas extrañan su presencia, pero con su música logran llenar un poco su ausencia. Entonces ha sido una cosa muy bonita. Lastimosamente le tocó partir joven, pero sabemos que marcó una pauta y un antes y un después de Khaled Morales en la música vallenata.
Muchos aseguran que no fue solo un accidente, que hubo señales, presentimientos, despedidas disfrazadas de rutina, como si el rey de la nueva ola hubiera cantado su último verso sin saber que la carretera, esa misma que lo llevaba a cumplir sueños, también lo estaba conduciendo hacia el silencio eterno. Hay cosas que están destinadas a pasar, que tienen que pasar, porque cuando es el día de uno, así estés durmiendo. Fue muy sensible ese momento. Empezaron a mostrarme sus cositas personales. Cuando yo abro el closet de él, encuentro un afiche mío. Pero me quedó el recuerdo para siempre de esa parte humana y esa parte sensible y del cariño que me tenía sin yo saberlo. La partida del compositor Leo Gómez no fue una noticia más. Se trató de un silencio que se sintió de golpe en la música y que resquebrajó muchos corazones. Y ese día estábamos todos como descansando, pero Leo estaba en el estudio tomándose unos traguitos con otro amigo de él. Y salió a dar una vuelta. La gente solía salir a dar una vuelta para hacer un recorrido, para ver quién estaba por ahí. Y Leo se parqueó aquí y iba pasando otro amigo que también estaba tomando en un taxi con otro muchacho. Pero el compañero que iba en el taxi dice que en cuanto arrancaron, Leo aceleró durísimo por aquí, por toda esta zona, para allá, y se le perdieron de la vista. Y él trataba de acelerar a fondo el taxi y no podía alcanzarlos de la velocidad tan impresionante, porque la camioneta de Leo era de alta gama y corría muchísimo, y a Leo le gustaba mucho la velocidad. Se fue sin escándalos, sin estruendo, como suelen irse los verdaderos grandes, dejando detrás melodías que todavía respiran en cada acorde. Cuando llegaron a este semáforo, él dice que alcanzó a ver el celaje como si no hubieran alcanzado a coger la curva que está allá adelante. Cuando paran este semáforo, dicen, vuélate, dale rápido, que no cogieron la curva. Que se desesperó el compañero. Y efectivamente sí fue. Entonces él venía por esa curva y esta curva fue la que no alcanzó a coger. Y entonces los amigos decían, no alcanzó a coger la curva, se lo comió la curva. Él venía de allá para acá y al intentar frenar, el carro al intentar frenar y hacer la curva, como que se desesperó y el carro hizo esto. Y ¡pum! Lo esperó este árbol o un árbol que estaba acá. Y el carro recibió el impacto así, del lado del copiloto. Su ausencia duele porque su talento no era común. No, es horrible porque, o sea, más que todo cuando son personas tan cercanas, cuando son amigos, cuando son personas que acabas de ver el día anterior o hace 2 días, que acabas de compartir escenario, o que se vieron la misma noche, o sea, ¿sí me entiendes? Y bueno, Leo, que también, pues, al quien quise mucho y admiré mucho, pues era una promesa muy grande como productor, como compositor, como músico. Tanto Leonardo Gómez como Caleb Morales eran como las cabezas visibles principales de un nuevo movimiento en la música vallenata que se denominó la Nueva Ola. Pudimos haberlos disfrutado más y pudimos haber logrado tener mucha más magia musical con ellos y lastimosamente no se pudo por la imprudencia. Su accidente fue impresionante. En el gremio aún no se recuperan por su ausencia. Es muy duro y más que todo porque normalmente son contemporáneos con uno, son personas de tu misma edad, en tu misma profesión, el mismo ejercicio de la profesión. O sea, tú te ves reflejado, inmediatamente te ves reflejado, porque a ti también te pudo haber pasado. Y en realidad a veces cometemos muchas imprudencias. Yo por la misericordia de Dios estoy vivo.
No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de los artistas vallenatos que han muerto en las carreteras de Colombia. Al final es la mezcla de todas las cosas juntas las que de pronto desgraciadamente han cobrado la vida de muchos de nuestros colegas, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y personas cercanas que han tenido que partir de este mundo pues, por X o Y motivo. Fuimos de pareja con mi compadre Margeley. Estábamos tocando en Bogotá por ahí, y el bus se mandó hacia un abismo. Y si no había un palo de mango ahí, el palo de mango lo sostuvo, si no el bus se va al abismo. Creo que son de... Y yo me corté la pierna. Que nosotros estábamos tocando un show en Tunja, en el Aguinaldo Boyacense, y terminamos la presentación. Yo salí en una camioneta a Bogotá con 2 compañeros de la agrupación. Pasó que en una zona por Bucaramanga, si no estoy mal, el bus se quedó sin freno. Se quedó sin freno y el conductor, me dicen los muchachos, que trató de evitar la tragedia, y la tragedia hubiese sido peor porque del lado izquierdo ya estaba el abismo, y él lo que hizo fue que giró el bus hacia la montaña para evitar que obviamente todos murieran. Cuando hace ese movimiento cuando vio que se quedó sin freno, porque iban de bajada, cuando se quedó sin frenos, ahí enseguida el bus se volteó y se dio contra toda la parte derecha y pues obviamente hubo muchos afectados. Íbamos viajando en un bus normal, íbamos hacia Venezuela, cuando íbamos a la altura de Carora, ahí el otro, el que venía, se quedó dormido y se pasó para el carril de nosotros. Prácticamente él es el que busca el carril de nosotros, se queda dormido y pues ahí impacta luz. Eso es horrible. Cuando uno está en una situación de esa es horrible. Es horrible, es horrible. Porque siente uno que se va a acabar el mundo cuando ese bus iba dando vueltas y directo al precipicio donde yo caí, donde caímos. Uno en el carro no descansa, por más que sea, uno puede que vaya en el carro, dueño del carro, pero uno por más que sea puede tener mucha confianza en el chofer, pero uno siempre está con un ojo abierto y uno cerrado, entonces uno no descansa. Martín Elías Díaz Acosta, un ejemplo de eso, quien conmovió profundamente al país y al mundo del vallenato con su partida. Me acuerdo de una anécdota del gran Martín Elías, que en paz descanse. Él tenía una presentación aquí cerquita, en San Juan, del Cesar. Y él estaba aquí en Valledupar. La agrupación ya estaba en San Juan, él en Valledupar. Cuando bueno, listo, el coordinador, no, listo, llaman a Martín, ya la agrupación está lista. Bueno, móntenla a la tarima, hagan la parafernalia, que ya yo salgo de Valledupar para la tarima. Una velocidad para coger Valledupar, San Juan, a esperar una parafernalia que eso dura 10, 15 minutos. O sea, es una irresponsabilidad gigantesca. Entonces, ahí vienen las consecuencias. El día que Martín murió, 30 minutos antes, yo chateé con él, o sea, nos respondimos un mensaje. Y él me escribió un mensaje y dice: Dios te bendiga, mi hermano, a ti y a tu hermosa familia. El terremoto musical falleció a los 26 años tras sufrir un accidente de tránsito en la vía entre San Onofre y Lorica, en el sector conocido como Aguas Negras, cuando regresaba de una presentación en Coveñas. La vía en ese momento sí era un desastre. Inevitablemente, pues, decir también que habían, se cuenta que iban unos muchachos ebrios en una moto, y son los que se la atraviesan, y él, por no arrollarlos, pues el conductor trata de esquivarlos, y ahí es donde pisan el hueco, y el hueco pues los hace perder el control. Es un exceso de velocidad, indiscutiblemente. Creo que
creo que también culpa de él como artista, no permitirle al chofer, y el chofer de pronto inexperto también coge, por complacerlo a él, pues se cede en la velocidad, y eso, yo creo que eso lo pudieron comprobar, que fue un exceso de velocidad el accidente. El vehículo en el que se movilizaba se volcó y aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas. Porque si no pude con lo de Martín, yo con la muerte de Martín, yo me desvanecí y desperté en la clínica. Me desmayé 3 días sin comer y sin dormir. Su partida dejó un vacío inmenso en la música colombiana y consolidó su figura como una de las voces jóvenes más prometedoras del género. El caso de Martín Elías, imagínate, era primero que todo hijo del artista más representativo del folclore vallenato. Segundo, era una de las promesas más grandes del folclore. El momento que estaba viviendo, su carrera iba en ascenso. Yo iba a grabar con él. Yo iba a grabar con Martín, que Martín me decía, hombre, algún día, usted no se preocupe, que eso va a llegar. Y días antes del accidente lo hablamos, estábamos como con ese sentimiento de que algo tenía que hacer Martín con Sergio Luis. Y bueno, lastimosamente no se dio. El reconocido compositor Romualdo Brito, autor de clásicos inmortales del género como El Santo Cachón, falleció en un accidente de tránsito en la vía entre San Roque y Bosconia, en el departamento del Cesar. Un accidente, salía de Valledupar y creo que fue imprudencia en la velocidad. Fue una curva, pues perdió el control y bueno, desafortunadamente falleció. Muy doloroso porque tantos éxitos, empezando por El Santo Cachón, que es un éxito a nivel mundial. Y bueno, muy doloroso su partida, pero mira a lo que voy. Ahora es que uno empieza a notar la ausencia. Según los reportes, el vehículo en el que se movilizaba sufrió un siniestro que le causó la muerte en el lugar. Falta Romualdo, que fue un amigo personal, que me dolió tanto su muerte de la forma. Y ahí es donde uno empieza a notar la ausencia. Yo miro más la ausencia en 6, 7, 8, 10 años del artista. Su partida significó la pérdida de una de las plumas más importantes del vallenato. Mi maestro Romualdo Brito, que hablábamos mucho, conversábamos mucho y quedamos en que le íbamos a grabar una canción. Pero bueno, así es la vida, tenemos que cuidarnos. El maestro Romualdo Brito es uno de los autores colombianos con mayor número de obras musicales grabadas, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Entonces, son pérdidas demasiado grandes. Es una baja que se le da al folclore porque en el caso de Romualdo Brito, la cual yo soy su biógrafo, nos deja un vacío muy importante, grande al folclore vallenato. Hay un patrón que inquieta en la muerte de estas figuras que no solo comparten el dolor que dejaron en el vallenato, sino en el mismo escenario, la carretera. Kilómetros de asfalto que han sido testigos de giras, éxitos y también tragedias. Destino, maldición, coincidencia o imprudencia. Hay situaciones que sé que no podemos evitar porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que viajar, todos tenemos que llegar temprano, pero a veces tomar tantos compromisos en una noche, por ejemplo, que toco por acá hoy y a las 2 horas tengo que tocar en otra ciudad o en otro pueblo, tengo que coger un avión en la madrugada, sea cual sea la condición climática, no, que tengo que salir corriendo para llegar en 1 hora cuando ya tenía que estar tocando hace 2 horas. Ahí es donde se presentan las situaciones. Varios de mis amigos, Calé Morales, Martín Elías, Leonardo Gómez, el maestro Romualdo Brito. Amigos personales que yo sentí eso de cerca, súper, o sea, que me afectó muchísimo.
Caleb, Leo, Gómez y Martín Elías. Sin temor a equivocarme, que es que ha muerto mucho talento. Si tú te pones a mencionar lo de Caleb Morales, hubo un frenón. Se muere Diomedes y uno se arropa como diomedista en Martín Elías y se nos va Martín Elías. Yo creo que eso ha frenado mucho el crecimiento de quienes miraban a los maestros con respeto. Y bueno, la gente está buscando cómo llenar esos espacios que dejaron los que hemos mencionado. Afectado porque fueron grandes exponentes y sobre todo tan jóvenes. Por ejemplo, pongo otra vez el ejemplo, Martín, un pelado joven, Caleb Morales, ni se diga, fenómenos. Entonces sí afecta a la música, porque pelados que prometen tanto a la música vallenata, que uno espera tanto de ellos, más tiempo, y por la irresponsabilidad se vienen las consecuencias. Cuando las pérdidas se repiten en el mismo contexto, ya no parecen simples casualidades. Tal vez es momento de encender las alarmas, de preguntarse qué está pasando en esos caminos en donde la música sigue, pero para muchos artistas vallenatos es inevitable encontrarse constantemente con el peligro. Yo pienso que a mayor exposición, mayor posibilidades, ¿no? Entonces nosotros los artistas vivimos en carretera. Entonces es como entre la pesadumbre, el miedo a salir, el pesar de que se vaya una persona cercana, pero también la preocupación de que te pueda pasar a ti. O sea, son muchas cosas juntas. Hemos sido muy imprudentes. Yo me meto y en realidad a veces cometemos muchas imprudencias. Yo por la misericordia de Dios estoy vivo, porque también cometí muchos errores en mi vida. También era de los que iba así, de pronto como tú dices, iba bebiendo yo en mi camioneta y si el conductor no quería beber, entonces, beban, que va conmigo. Entonces le daba el trago sin saber a lo que estaba exponiéndome yo mismo. La velocidad, estar corriendo a los toques, coger tantos conciertos y se van en camioneta, quieren llegar a tiempo sin dormir. Por más que sea, uno puede que vaya en el carro, dueño del carro, pero uno por más que sea puede tener mucha confianza en el chofer, pero uno siempre está con un ojo abierto y uno cerrado, entonces uno no descansa. ¿Ya? Entonces eso ha evitado muchos accidentes, eso ha evitado muchas desgracias particulares. Uno es lo que ve y me parece, yo siempre le he seguido esa cuestión a mi padre, gracias a Dios, que siempre me he caracterizado por viajar en mi bus tranquilo. Uno siempre siente el temor de que ya todo se va a acabar. A veces en las carreteras, en las vías que a veces están en muy mal estado, que a uno le toca tomarlas de noche, a altas horas de la madrugada. En muchas ocasiones hay animales en la vía que te hacen perder el control. Sí he sentido la muerte en distintas ocasiones. Una vez borracho, por eso venía manejando, en ese tiempo no había alcoholemia, ese tiempo, y me quedé rendido. Yo me acuerdo que yo despierto al lado de una imagen de la Virgen, iba por camino para acá, para Valledupar, venía de Codazzi, y cogí fue la vía para La Guajira. Así estaba yo venía con un amigo, nos quedamos rendidos ya borrachos. La Virgen como que me protegió ahí, porque como quedó el carro, no, yo estuviera ya contando este cuento, esta historia. Con Rafa veníamos de un concierto que teníamos conductor y se quedó dormido. Y para la gloria de Dios no nos pasó nada porque el conductor se duerme. Yo iba antes hablando con él y de repente yo me quedé dormido. Ya cuando sentimos que estábamos fuera de la carretera, ya volteados. Terminábamos un concierto en Villanueva y yo dije, yo conduzco. Yo abajo, conducí iba para Barranquilla con un vuelo. Y hubo un momento en el que yo hice así, pestañé, 3 segundos, y ya la mula venía para acá. A Ronald lo despertó un angelito y le dijo, ¡ey! Y Ronald, ¿qué pasó? Y si yo no hago así, estuviéramos en este momento haciéndole coro a Rafael Orozco. A veces salimos muy emocionados, con exceso de emocionales, que nos permiten, lamentablemente, algunos signos trágicos que son el resultado de esto. Pero yo digo, en mi código se acepta quedarse dormido dentro de las parrandas.
es mejor que se duerma aquí antes que se duerma y que salga y que posteriormente nosotros tengamos la trágica noticia. El vallenato arrastra una sombra difícil de ignorar, la de sus artistas que han perdido la vida en carreteras en circunstancias que muchas veces dejan más preguntas que respuestas. No es solo la tragedia del accidente, es la inquietante repetición de historias similares, como si el destino se empeñara en cruzarse siempre en el mismo camino. Voces que iban de pueblo en pueblo llevando alegría, terminaron silenciadas en el asfalto, alimentando un halo de misterio que el tiempo no ha logrado disipar. Un mensaje que les mando con mucho cariño a mis colegas, que se cuiden, que es chévere viajar en el carro, pero cuando vayan a pasear con la familia, viajen en el carro. Pero si ustedes pueden comprar un tiquete, viajar en avión, o irse en el bus con los músicos, yo creo que es lo mejor en estos momentos. Sí invitaría a que todos tengamos responsabilidad, no solamente con la gente allá afuera, sino con nosotros mismos y con nuestras familias que siempre nos esperan en casa. Un llamado también a los artistas, a los managers, a los empresarios, a que tengan mucha prudencia y mucho cuidado a la hora de comprometerse con muchos compromisos en una noche. Ausencias que definitivamente pesan en el género y en la industria musical de Colombia. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden que todos nuestros capítulos lo pueden disfrutar en DTV y en YouTube. Feliz semana para todos.